Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo vais por ahí? Más allá de la polarización y de las opiniones, no sé por qué, porque esto no es nuevo, pero quiero empezar con esta reflexión que se me acaba de ocurrir. Y es un poco esa especie de crítica en la que todos criticamos todo. Y realmente es como cuando se compite, ¿no?, con un coche. En realidad el que corre es el coche. Para que realmente seamos más valiosos, si acaso, tendría que ser exactamente con el mismo. Ni siquiera valdría el mismo modelo, tendría que ser el mismo coche. Quiero decir con eso que que nos aventuramos a opinar en exceso, a criticar sobre cualquier cosa. Y en este caso concreto, quería especificar en el tema del arte. No sé, estoy pensando en un lector avezado, que igual ha leído 1000 libros, quizá 2000, pero no ha escrito ninguno, con lo cual ahí está un poco la clave. Un cinéfilo, un músico, un pintor, todas las artes que queráis. Y también deportes, profesiones. Si bien, en esto de las profesiones, claro, esperamos que el mecánico o el médico sean siempre el mejor. Supongo que se entiende que realmente, hasta que no te pones a escribir un libro, a crear una canción, a tocar la guitarra, no sabes realmente cuál es la dificultad. Otra cosa es que te guste o no te guste, eso es diferente. Me refiero al hecho de no valorar lo que hay detrás. No tienes por qué escuchar una música solo porque tenga un trabajo detrás, sino darle esa vuelta a esa crítica. Y si no, pues siempre puedes hacer tú esa canción o esa película o simplemente empezar un libro. No hablaremos mucho de libros hoy, pero sí de artículos científicos. Comenzamos. Algunas personas, bajo concentración extrema, con meditación o simplemente escuchando tranquilamente el silencio, pueden llegar a escuchar voces en su cabeza. Casi todo el mundo diferenciamos esas voces, pero en general podrían ser unas voces más particulares, como flashes que no suelen tener mucha conexión. No me refiero a estas voces que parecen paranormales, de que como que alguien dijo tu nombre y que efectivamente puede ser alguien que pasa por la puerta de tu casa que no llegaste a ver. Pero sí me refiero a esos rasgos que casi no se pueden dilucidar bien a qué pertenecen. Normalmente pasan desapercibidas, otras son simples pensamientos. Podéis hacer la prueba, obviamente, tiene que ser algo natural, sin forzar. Seguramente acabéis escuchando algo, como una leve murmuración, algo sutil que se entrecruza, no tienen significado, digamos, muy contextualizado en el sentido de que son frases como aleatorias, a veces solo palabras sueltas. Pero hay un caso concreto en el que todo esto se descoloca por completo. Hablamos de enfermedades como la esquizofrenia. Pero en este caso estaríamos hablando de alucinaciones auditivas, que a menudo atormentan a los pacientes que sufren de esta enfermedad. Más concretamente se trataría de alucinaciones auditivo-verbales, una experiencia de escuchar voces en ausencia de estimulación auditiva. Son una característica psicótica cardinal de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Durante mucho tiempo se ha sugerido que estas alucinaciones pueden reflejar la percepción errónea del habla interna como voces externas, debido a una falta de los mecanismos relacionados con la descarga corolaria, que es como una parte del cerebro, para entenderlo más simplificativamente. El objetivo de este estudio, publicado por J. Whitford hace un par de semanas en la Universidad de Maryland, era probar esa hipótesis con un marcador electrofisiológico del habla interna. Los participantes produjeron una sílaba interna
en un momento específico con precisión, cuando se presentó simultáneamente una sílaba audible y se evaluó esa relación, si realmente la sílaba se había dicho realmente o si era, una percepción, digamos, interna o que se había producido de alguna otra manera. Los investigadores analizaron cómo procesaban el lenguaje interior estas personas y si su cerebro reaccionaba de forma distinta a los sonidos propios frente a los externos. Compararon los resultados con personas sin este trastorno. Los pacientes con esquizofrenia mostraron alteraciones en la descarga corolaria, cuando se trataba de su propio lenguaje interior. Esto puede explicar por qué algunas voces internas se sienten como si vinieran de fuera. El hallazgo ayuda a entender mejor el origen de las alucinaciones y abre la puerta a nuevas formas de tratamiento e intervención. Si bien es cierto que los más avezados excursionistas en terrenos de lo paranormal, o terrenos un poco más pantanosos que lo que es lo científico puramente, dicen que puede ser una explicación, pero que no todas. Que realmente puede ser simplemente una percepción, esa antena que está surgiendo ahora como una hipótesis o una idea utilizada en el mundo científico cuando antes era solo, de barra de bar, y que se refiere a que tenemos una antena que nos sintoniza, ¿no?, con esa conciencia que puede estar en otro lugar, como que aquí solo vivimos en una especie de obra que nosotros hemos decidido elegir. En este caso concreto, esa anomalía inexplicable en pacientes con alucinaciones auditivas relacionadas con la esquizofrenia, esa descarga corolaria no solo está interrumpida o disfuncional, sino que la señal de su propia voz interna se vuelve más ruidosa e intensa, haciendo que su cerebro la interprete como una voz externa, una voz real. Y todo esto añade más luz, pero también confusión. Por ejemplo, los sensitivos indican o exponen que las voces son positivas, que son útiles y que son controlables. De hecho, las perciben como provenientes de una fuente externa, de alguna manera. Y siempre habrá quien pueda decir que incluso esas voces internas o esa confusión precisamente es donde está el mensaje divino, si queréis, el mensaje de otra realidad o cualquier otra fuente externa o más de un medium o psíquica o, ya me entendéis, de clariaudientes no patológicos. En la revista Año Cero lo plantean así, ¿es la mediumnidad una manifestación extrema pero funcional de la misma anomalía cerebral que la esquizofrenia? ¿O acaso la ciencia, al enfocarse únicamente en el fallo cerebral, está omitiendo la posibilidad de que ciertas mentes no solo carezcan de un filtro de supresión, sino que estén sintonizando activamente frecuencias o informaciones que la mayoría de la población ignora? Y me atreveré a decir eso, que siempre va a haber quien piense esa parte en la que causa efecto, o como cuando a alguien le toca la lotería porque escoge un número 8, que es en la calle en la que vive, y es esa señal de que recordara que ese 8 era tan importante en ese momento concreto. No lo sé, la idea es tener más datos y poder remezclarlos en esa idea que cada uno al final va a llevar por donde quiera. Pero que al recorrer ese camino nos sintamos menos incomodados por los baches de la ignorancia. Otro reciente trabajo propone un marco matemático y neurofisiológico para predecir cuándo la conciencia puede emerger, tanto en cerebros humanos como en sistemas artificiales. Y esto tiene una actualidad relevante, sobre todo cuando se plantea si la inteligencia artificial podría tener algún tipo de conciencia. Se introduce el índice de atribución de la conciencia, que combina medidas de información integrada y complejidad. Este índice se valida con datos y simulaciones de, conexiones cerebrales, como si las redes neuronales y todo esto de lo que hemos hablado en otras ocasiones en las que se basa la inteligencia artificial no estuviera tan desligado de cómo funciona realmente un cerebro. De hecho, es un intento de una copia. Con lo cual, se identifican regiones críticas para la conciencia. Por ejemplo, en el cerebro, se identifican regiones críticas para la conciencia, como serían la corteza cingulada, la prefrontal dorsomedial, el hipocampo y la amígdala. El modelo se extiende a arquitecturas artificiales con plasticidad hebbiana y control de entropía, que no lo vamos a explicar, porque no lo entendemos en demasía, pero
para que estemos en contexto de, que esas técnicas basadas en algo más que una simple idea, sino en algo matemático. Los resultados indican que este índice sigue una distribución log normal en humanos y en sistemas artificiales por igual. Esta distribución log normal lo que significa o como se traduce es que la mayoría de los valores son pequeños o moderados y solo unos pocos alcanzan valores muy altos. En vez de formar una campana simétrica, como es la distribución normal que todos conocemos, sobre todo en poblaciones, la curva está sesgada hacia la derecha. Hay una cola larga, digamos, con casos raros de valores grandes. En términos prácticos, esto querrá decir que la conciencia no aparece de forma uniforme, sino que casi siempre se queda en niveles bajos o medios, y solo en ciertas condiciones excepcionales se dispara a niveles altos. Dicho de forma más sencilla, la conciencia tiende a ser rara y desigual. La mayoría de los sistemas no llegan a niveles altos, pero unos pocos sí que lo logran. Hay quien podría decir que esto simplemente son cálculos matemáticos y que, el que haya una coincidencia o incluso una correlación o una diferencia significativa, no tiene por qué ser una evidencia de que el suceso es así, pero son pautas, signos que van encaminados en esa dirección. De hecho, se logra un 85% de convergencia entre patrones de inteligencia artificial y marcadores biológicos de conciencia. Los valores de este índice superiores a 10 se asocian con una probabilidad mayor al 90% de que emerja un estado, podríamos decir, consciente. Las aplicaciones de esto estarían en evaluar el nivel de conciencia en pacientes con trastornos, como pudiera ser coma, anestesia, rehabilitación, aunque hasta ahora parece descabellado eso de que te atienda una máquina de inteligencia artificial. Es cierto que algunos estudios están evidenciando esa posibilidad de que sea una ayuda y de cómo han detectado patologías difíciles mejor que algunos de los especialistas más valorados. Por otra parte, también serviría para monitorizar neuroprótesis y sistemas médicos. Definir umbrales para la inteligencia artificial y la robótica, anticipando cuándo podría sostener estados conscientes, también podría ser útil. Una vez más, la inteligencia artificial puede ser utilizada para algo bueno. Sí que es verdad que puede ser la que acabe destruyendo nuestra civilización tal como lo conocemos. A nivel social, algunos más catastrofistas indican o exponen o argumentan que realmente será una especie de Terminator final. Pero lo cierto es que si se utiliza para el bien puede ser una buena herramienta. La semana pasada leía en la BBC un artículo científico sobre que en 2017 dos técnicos de laboratorio de patología del Hospital Queen's de Londres, que habían participado en el estudio Baby Biome, tenían unos resultados. Y el objetivo de este estudio era comprender cómo la microbiota intestinal del bebé, los billones de microbios que viven en su tracto digestivo, afecta a su salud futura. Hicieron un estudio en heces de 3.500 recién nacidos, y los resultados fueron muy reveladores. No es hasta 3 o 4 días después del nacimiento que se empieza a notar una presencia de microbios en el intestino, por lo que esta colonización tarda al menos un par de días. Es lo que explica Nigel Field, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas del University College de Londres, quien dirige el proyecto Baby Biome. En resumen, que al nacer somos prácticamente estériles. Por lo tanto, es un momento extraordinario para el sistema inmunitario, ya que hasta entonces todas las superficies del cuerpo no entran en contacto con microbios. Y esto se enlaza con esas formas de actuar de protección de los niños más actuales que contradicen esas costumbres que había hace no tanto, hace apenas un siglo, cuando a los niños se les dejaba en el cesto mientras estaba vendimiendo. Y podrían tocar un poco allí, un poco de tierra,
que al final acababan comiendo, y que esa microbiología les otorgaba cierta resistencia natural, o bueno, como lo queréis llamar. Por eso mismo, el artículo o las explicaciones que dan estos científicos es que todos, una vez pasados los primeros días de vida, desarrollamos una microbiota intestinal, que es necesario proteger por la alimentación, pero a la vez entrenar. Los científicos creen ahora que esta comunidad de bacterias, hongos, virus, etc., desempeña un papel vital en nuestra salud. Es bien sabido, hay muchísimos estudios que argumentan, justifican y demuestran cómo lo que comemos es lo que somos, en el sentido literal y biológico, porque está muy relacionada la alimentación con, todo tipo, no solo con los trastornos alimentarios y con lo que te produce, ¿no? Yo que sé, obesidad y esos problemas, digamos, de salud que conocemos, sino que afecta a muchas más partes. En algún caso hablamos en algún episodio de cómo afecta al cerebro, cómo te puede afectar al estado de ánimo, a otras muchas cosas que ahora parecen desconocidas, pero que sí que están ahí. Y que en la edad adulta ayudan a descomponer toda esa fibra difícil de digerir, proporcionar las enzimas que necesitamos para sintetizar ciertas vitaminas, y todo esto está muy relacionado con lo que somos en el futuro y en enfermedades que igual no llegamos a padecer en función de lo que hayamos comido ya desde que nacemos, las defensas que conseguimos, etc. Ya hace un tiempo que se viene hablando de esto, pero recientemente se ha dado más difusión al hecho, digamos, hito, que podría cambiar la forma en que consumimos la energía. China dice dar con una fuente de energía limpia e inagotable. Habría que luego preguntarse si eso podría llegar a ser gratuito, ¿no? La idea, o mejor dicho, lo que se ha conseguido, es convertir torio en uranio dentro de un reactor de sal fundida. Y este experimento, que algunos lo califican de hallazgo universal, podría ser una fuente de energía limpia, segura y prácticamente infinita. Lo que ha trascendido es que hay varias publicaciones especializadas que recogen los hallazgos de estos científicos chinos, en concreto de Shanghái, que de alguna manera no son solo postulaciones, sino que ya podría haber algo real en marcha, algo, digamos, más sólido que algo en un solo centro de investigación. Este avance clave en la energía nuclear de convertir torio-232 en uranio-233 dentro de un reactor experimental de esa fundida, un TMSR-LF1, para si alguien quiere buscarlo, que consiguieron en Jiangsu, en el noroeste de China, tiene una potencia térmica de 2 megavatios, y eso es experimental, bajo un rendimiento que podría incrementarse en los futuros experimentos. Concretamente, el combustible utilizado es una mezcla de fluoruro de litio y berilio con torio. Como sabéis, el litio, así como otros metales, tierras raras, China es el mayor, no sé si productor, pero por lo menos el que más tiene, o el que más compra o el que más consigue, con lo cual también le da una ventaja geopolítica y estratégica. Y no pensemos en grandes reactores nucleares súper complejos y irreproducibles. Tiene algunas ventajas, aparte ya de la complejidad intrínseca que tenga, que de algún momento podría, resolverse con más facilidad. Recordemos el primer ordenador, no sé, cualquier otro de estos grandes inventos que a medida que avanza la tecnología se pueden convertir en algo mucho más eficiente. Algunas de estas ventajas son, por ejemplo, que opera a presión atmosférica normal, no requiere grandes cantidades de agua para refrigeración, y esto disminuiría también todos los problemas estos medioambientales en ese sentido, genera menos residuos radiactivos y usa torio, que es abundante en la corteza terrestre. Con todo esto, yo lo que me pregunto es si no hay alguna otra cosa mágica que no se publique, que seguramente la haya. Si realmente es así, porque nadie investiga a este nivel con esa continuidad y con esa capacidad de adelanto en la que nos han transmitido los
científicos chinos que pasaron de realizar piezas de motos baratas hace 20 años a estar en la vanguardia de las publicaciones científicas que se hacen actualmente. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, al final esto de alguna forma podría ser gratis, o habría que pagar una patente, no sé cómo funcionaría esto, o simplemente la versión inicial o la original te va sacando ventaja y tú solo puedes hacer menos que quedar, bueno, reducido a lo que te vayan dando. Las implicaciones de esto es, bueno, que Occidente descartó el torio en el pasado porque el uranio permitía obtener subproductos militares. China lleva más de una década invirtiendo en reactores de cuarta generación y mantiene este proyecto bajo discreción estratégica. Es lo que quiere decir que, de alguna manera, tienes que volver a, bueno, reconfigurar todo esto para llegar al nivel que tengan ellos actualmente. Y si se logra escalar, podría significar, por un lado, esa independencia energética frente al petróleo y al uranio importado, una fuente de energía limpia, segura, prácticamente ilimitada, y un cambio en el equilibrio geopolítico mundial, en el que pocos creen que estamos con la realidad en la que estamos. El proyecto DREAM es la mayor base de datos mundial sobre sueños, creada para entender cómo funciona la conciencia durante el sueño. Reúne más de 2.600 registros de despertares nocturnos con informes de sueños y datos cerebrales, y ya ha revelado hallazgos clave. Soñamos también en fases profundas, como la NREM, y parte del cerebro permanece vigilante, incluso dormido, como algunos animales. Esta base de datos de 2.643 episodios de sueño registrados se realizó con electroencefalografía y magnetoencefalografía. Fueron 505 personas en 20 estudios distintos las que participaron, o de las que se recogieron los datos, con la colaboración de 37 instituciones en 13 países, es decir, no es un estudio menor. El objetivo es unificar décadas de investigación fragmentada y crear un mapa científico del universo onírico. De hecho, es un poco lo que se pretende con la inteligencia artificial. Si en algún momento se le pudiera dar opción a todas las investigaciones que hay, se podrían crear seguramente nuevas investigaciones, o vamos a llamarlo conclusiones, que es lo más interesante, sobre todo esto. Pues es un poco lo que han hecho. Y los principales descubrimientos son que no solo soñamos, como decíamos, en la fase REM. También en el sueño profundo aparecen experiencias conscientes. Por otra parte, la actividad cerebral vigilante, en esos casos el cerebro muestra patrones más cercanos a la vigilia que al sueño profundo. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden anticipar si alguien está soñando antes de despertar, usando solo datos de estos electroencefalogramas. Por otra parte, hasta un 85% de los despertares en la fase REM y un 60% en la fase NREM incluyen reportes de sueños. Las implicaciones científicas son diversas. Por ejemplo, en el caso de la conciencia, los sueños podrían ser clave para comprender qué significa estar consciente. En cuanto a la clínica científico-médica, ayudaría a detectar si un paciente inconsciente está teniendo experiencias subjetivas. También serviría para la memoria y los trastornos, pues abre vías para estudiar cómo el sueño afecta a la memoria y patologías como la narcolepsia o la esquizofrenia de la que hablábamos antes. Y, ¿por qué no?, también en la filosofía. Plantea preguntas sobre identidad, privacidad y la definición misma de existir. Los retos pendientes es que los sueños siguen siendo informes retrospectivos, sujetos a olvido y distorsión. No se entiende por qué algunas personas recuerdan sus sueños cada noche y otras apenas lo hacen o dicen que no sueñan cuando otros les escuchamos que hablan durante la noche. El proyecto está en fase inicial. Se espera que la base de datos siga creciendo y estaremos al tanto. Para los amantes de la cosmología o los universos paralelos,
científicos creen haber recibido una señal de un universo paralelo. La noticia, dicha así, puede ser un poco, llamativa. Se refiere a la señal de ondas gravitacionales, GW190521, detectada en 2019 por los observatorios LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa, aunque inicialmente se interpretó como la fusión de dos agujeros negros, algo colosal. Un estudio del Dr. Qi Lai y su equipo en la Academia China de Ciencias, publicado en ARXIV, propone que podría tratarse de un eco generado por un agujero de gusano efímero que conectaría con un universo paralelo. La hipótesis alternativa sugiere que la señal podría ser ese eco gravitacional, puesto que los agujeros de gusano, definidos por Einstein-Rosen, son túneles teóricos en el espacio-tiempo que podrían conectar regiones distantes o incluso universos paralelos. La forma inusual de la señal se explicaría por la distorsión extrema al atravesar ese túnel antes de cerrarse. Algunos científicos dicen que es un simple estallido de rayos gamma que, aunque sin precedentes, solo hace que reavivar especulaciones sobre agujeros de gusano en mundos al otro lado del espacio-tiempo, que podrían siquiera no existir, pero son no solo tecnicismos, sino formas científicas de responder a quienes creen que eso pueda ser imposible. Si la hipótesis fuera cierta, sería la primera evidencia indirecta de un multiuniverso. Si bien es cierto que matemáticamente y físicamente se han descubierto muchas, pruebas de que podría haber universos paralelos, estas se quedan en el papel, no son tangibles. Y la comunidad científica considera esta interpretación altamente especulativa. La explicación más aceptada sigue siendo la fusión de agujeros negros, ya que reconocer esto podría abrir nuevas líneas de investigación en cosmología teórica y la relatividad general, sentando unas bases que habría que redefinir, matizar o, quién sabe. Lo cierto que estos universos paralelos explicarían muchos fenómenos, incluso el fenómeno OVNI. Uno de los argumentos que dan es que podría ser esos trasvases, ¿no? También los fantasmas, se podrían explicar muchos fenómenos paranormales o de este tipo. Y seguimos con alienígenas. Y es que habíamos dejado pasar un artículo que nos pasó desapercibido, que recuperamos ahora de hace unos meses, de mayo de 2025, que habla sobre una posible evidencia o un estudio preliminar de trazas de, atentos, genética alienígena en la manipulación de seres humanos. El artículo no es un estudio científico reconocido en revistas revisadas por pares, por eso no lo solemos traer aquí, pero nos ha parecido de cierto interés porque es algo más que una simple publicación exagerada en una revista de divulgación genérica. En concreto, está publicado por la DNA Resonance Research Foundation de San Diego, en California, por Max Miaszek-Rempel, que es un doctor que juega un poco con la idea central de que ciertos patrones genéticos en humanos podrían interpretarse como huellas de una manipulación externa, posiblemente de origen extraterrestre. Su hipótesis plantea que la evolución humana no sería únicamente resultado de procesos naturales, sino que habría intervenido una inteligencia externa. Los argumentos usados son señales supuestas anomalías en el ADN humano que no encajarían con la evolución darwiniana clásica. También menciona que la presencia de secuencias genéticas que parecen insertadas o modificadas son realmente excepcionales. Hay quien dice, ya desde el origen o del descubrimiento de la doble hélice por Watson y Crick, si no me equivoco, hace unas cuantas décadas, que era algo realmente casi mágico, la forma en cómo se codificaba toda esa información y que, no podría ser de
otra manera que si no hubiera una inteligencia superior a una simplemente evolución de unos millones de años. También el autor relaciona que estas anomalías con teorías de antiguos astronautas y con la idea de que civilizaciones avanzadas pudieron influir en nuestro desarrollo, o la panspermia, que es incluso todavía más, directamente que nos han sembrado aquí, atribuye a la metodología pues unos experimentos y unos datos que no son realmente sólidos. Por eso tampoco está en una gran revista. O sea, es que no son verificables, reproducibles. Son más una idea o una recopilación de interpretaciones y paralelismos con estudios genéticos ya existentes. Por lo tanto, si no tiene una evidencia aceptada, y por eso no lo habíamos traído hasta ahora, sí nos gusta de vez en cuando meter alguna cosa de estas, porque, todo lo que sea solo 100% científico, hay a quien le parece a veces, no digo sea aburrido, pero sí demasiado académico. Y esto se desvincula un poco, y también es cierto que no estamos seguros de que pueda ser mentira. Pese al carácter especulativo, el artículo se enmarca más en la literatura de hipótesis alternativas o pseudocientíficas que en la investigación genética formal. Pero hace poco estuve viendo una película en la que, os recomiendo vivamente la de Frankenstein nueva, que me impacta, una de las imágenes en las que sale el sistema linfático. Pues seguramente hace unos cuantos siglos hablar del sistema linfático era imposible. Imposible o no, nos gusta abrir todos los campos que podamos. Para compensar algo más científico, las primeras neuronas se originaron hace 800 millones de años, en animales ancestrales que vivían en los mares poco profundos. Es un poco lo que se cree de los resultados más científicos de la paleontología y demás. Pero el origen de tus neuronas, las de los seres humanos, desafían a los conocimientos que se tenían hasta ahora. El artículo ha resucitado, por llamarlo de alguna manera, pues es de la revista Cell, en 2023 fue cuando se publicó, y muestra que los componentes básicos de las neuronas aparecieron mucho antes de lo que se pensaba, sobre todo en esos organismos que os decíamos que pudieran ser los más simples, los placozoos. Y esto sugiere que la maquinaria molecular de las neuronas existía antes de que aparecieran los primeros sistemas nerviosos complejos. Y las últimas investigaciones apuntan a que los placozoos, sin órganos ni sistema nervioso definido, son considerados los más simples que existen. El estudio comparó la diversidad celular de estos placozoos con la de medusas, corales y otros animales con simetría bilateral como somos nosotros, los humanos. Y sus hallazgos identificaron módulos genéticos neuronales en placozoos muy similares a los que hoy forman nuestras neuronas. Estos módulos estaban activos con un contexto, de señalización, que son células que se comunican mediante moléculas químicas antes que existieran las neuronas, probablemente como las conocemos hoy día. O sea, este mecanismo que tenemos de sinapsis y de programación genética neuronal que implica o que ha ido emergiendo de forma gradual, paso a paso, y no de golpe con los primeros cerebros. Las implicaciones de los estudios de aquel momento a los actuales, de apenas un par de años, reescriben la cronología, es decir, la maquinaria neuronal es cientos de millones de años más antigua de lo que se creía, por lo cual la consciencia y la evolución, esa complejidad mental humana que tenemos, podría ser una herencia molecular muy antigua, no una invención reciente, y mucho menos una cosa propia solo de los humanos. Si es verdad que la capacidad de discernimiento que se puede tener en algunas tareas puede estar distante con la de los animales, más básicos, pero en esencia, esa biología neuronal comparada ayuda a entender cómo las células simples dieron lugar a redes neuronales y finalmente a los cerebros. Y esto sale un poco a la luz porque en 2025, también en 2024, han sido varias las revistas científicas que han publicado trabajos que amplían lo que comentábamos del artículo de Cell.
Los más destacados son un análisis en Neuron sobre los mecanismos neurobiológicos de la conciencia y una revisión en Brain Science, publicada hace escasos meses, sobre las trayectorias evolutivas de la conciencia desde sus bases biológicas hasta escenarios tecnológicos como los que nos encontramos actualmente, donde estamos inmersos. Toda la inteligencia artificial, lo que repetimos casi cada publicación que hacemos. El artículo en Neuron tiene como tema central identificar los sustratos neurobiológicos de la conciencia. La novedad es que impulsa la idea de colaboraciones adversarias o equipos con hipótesis opuestas que trabajan juntos para resolver debates sobre qué áreas cerebrales son esenciales. Busca pasar de correlaciones, es decir, qué zonas se activan, a la causalidad, es decir, qué zonas son necesarias para que surja esa experiencia consciente. Y la revisión, que como ya sabéis es una revisión por cualquier tipo de materia que está revisada por pares, de alguna manera lo que nos da a entender es una especie de resumen y organización. A veces sacan nuevos discernimientos sobre esas investigaciones más recientes y antiguas, y los autores, que son Evnin Gusev y sus colegas del Instituto de Inmunología y Fisiología de la Academia Rusa de Ciencias, contemplan en su contenido o repasa cómo la conciencia emergió en organismos simples y se expandió a los vertebrados. Analiza el papel de la plasticidad neuronal y la complejidad de las redes en evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que, al igual que los riesgos y miedos que hay con la inteligencia artificial, ya existe lo mismo en las redes neuronales de la plasticidad del cerebro, en muchos casos para bien, de cómo se puede esto reorganizar, como un fallo en una parte del cerebro puede conseguir con el tiempo, si bien esa parte o si no otra parte que realiza esa función que ya no se puede hacer con la parte dañada. Y esto se puede extender al marco hacia la robótica, la inteligencia artificial, preguntando si sistemas artificiales podrían alcanzar estos estados conscientes. Con lo cual, podemos decir como conclusión que la conciencia debe entenderse como un continuo evolutivo, no como un salto único, y mucho menos algo, como solo digno de los humanos. Y observamos cómo el enfoque ha ido cambiando, de la descripción a la causalidad, de lo biológico a lo tecnológico, de lo humano a lo universal. Y es que la neurociencia está cuestionando la explicación tradicional sobre cosas tan abstractas o de fe, si queréis, como podrían ser incluso los milagros u otros eventos de este tipo, proponiendo que muchos fenómenos atribuidos a lo divino podrían tener origen en la actividad cerebral y en procesos como la sugestión o el efecto placebo. Algunos estudios señalan la activación del lóbulo temporal y otras áreas durante experiencias religiosas o místicas. Es por ello que este lóbulo temporal es conocido como el punto de Dios en el cerebro. Por otra parte, hay un mecanismo interno versus la divinidad. La ciencia no niega ni confirma lo divino, pero intenta complementarlo o al menos investiga cómo el cerebro interpreta y da sentido a sucesos extraordinarios. De hecho, pueden ser la misma cosa, es decir, no tienen por qué estar en contradicción. De otra manera, la supresión del pensamiento crítico, que es un poco lo que están intentando realizar en nuestra sociedad, con todas las formas que tienen de dirigirnos conscientemente. En experiencias religiosas se observa menor actividad en áreas analíticas, lo que facilita aceptar ideas contraintuitivas. Por otra parte, el efecto placebo y la fe, esa creencia profunda que puede variar, y de hecho varía muchísimo de una región a otra, simplemente o por factores culturales, por otro tipo de factores, que esta creencia profunda puede alterar la química corporal, reducir el dolor y favorecer procesos de autorregulación biológica. De hecho, hay estudios que básicamente demuestran, más que sugerir, que lo que pensamos, lo que nuestro cerebro es capaz de realizar, no es tan descabellado
como que pueda llegar a sanar de alguna manera. Podemos hacer un capítulo sobre este tipo de investigaciones. Alguna vez hemos hablado, y también estaría la parte de la gestión de la información, en la que se cuestiona si la comunidad científica y los medios descartan demasiado rápido fenómenos que no encajan en el paradigma actual. Es un poco lo que decíamos el otro día sobre pues los fenómenos ovni, cuántos fenómenos que, las ECMs, que por cierto es el episodio que tenemos con mayores valoraciones y descargas a nivel de que más debe ser el que gusta. Hace apenas 50 años, antes de Raymond Moody, no se hablaba de estas cosas, y ahora tenemos simplemente, hay que ver que el Dr. Segarra su libro que ha publicado sobre este tema es el número 1, digamos, en muchas librerías. Y ya que es el tema que más está gustando, el de las ECMs, podríamos comentar un poco uno de los estudios más ambiciosos liderados por la doctora Luján Comas y el doctor Xavier Meló, que analiza más de 50 casos de paradas cardíacas para replantear el paradigma de la mente y de la muerte. Los estudios de estos autores sobre experiencias cercanas a la muerte, la mayor parte de ellos, y no todos realizados en hospitales hispanohablantes, sugieren que la conciencia podría persistir más allá de la actividad cerebral convencional. Uno de los hallazgos clave es que pacientes con electroencefalograma plano reportan experiencias intensas, lo que ya conocemos clásicamente y de lo que hemos hablado muchas veces: túneles, seres de luz, sensación de plenitud. Por otra parte, esa transformación vital, quienes regresan de una ECM muestran cambios profundos en valores y una pérdida radical del miedo a la muerte. Eso también es clásico, lo hemos comentado mucho, y lo que hace este tipo de estudios no es decir, es siempre lo mismo, precisamente por eso, el hecho de que cuantos más estudios se hacen, sobre todo en análisis nuevos y demás, repercutan en que los mismos resultados son evidenciados, da solidez. Sí que es cierto que alguien puede decir, pero una vez que ya alguien ya ha hablado de esto, pues es que casi lo está esperando, ¿no? Lo de la luz, lo de los túneles, todo esto. Pero la hipótesis científica evalúa que la conciencia no sería producida únicamente por el cerebro, sino que podría persistir tras la muerte física, pues hay ciertos rasgos de verificación, sobre todo esos relatos fuera del cuerpo, pero algo más que relatos, que incluyen detalles comparables, otros que son ciertamente comprobables y muy difícilmente imaginables, o cuando se acierta en estos detalles que son comprobables, lo que da peso científico al fenómeno. De hecho, este simple acto de comprobar en el que alguien pueda captar esa señal de alguna manera, pues no deja de ser cuanto menos tanto más enigmático. Si realmente lo escuchó o lo interpretó de alguna manera, como si fuera una especie de adivinación. Me refiero, si es porque se comprueba que acertó en el que había no sé qué médicos o no sé qué en la sala, o otro tipo de cosas que son más difíciles de hacer, pues cómo ha llegado esa información, por ejemplo, a través del oído, a través de las ondas cerebrales o qué sé yo. Y en definitiva, todos estos estudios solo han hecho más que reafirmar esa dimensión filosófica en la que se plantea la idea de un pacto de almas o un destino prefijado, y la posibilidad de unir ciencia occidental con sabiduría oriental. Pero también se habla de esa especie de contrato en el que, de alguna manera, nosotros decidimos lo que vamos a hacer aquí. Así que gracias por haber decidido escuchar este episodio. Buena semana y nos escuchamos en el siguiente.